Pues esta noche, hermanos, vamos a estudiar nuestro libro de Proverbios y recordando un poco, hermanos, lo que vimos en el estudio pasado en Proverbios capítulo 5, recordando un poco, Salomón lo que hace es advertirle a su hijo sobre el peligro de la inmoralidad sexual. Y recuerden, hermanos, todas estas palabras que encontramos en todo el capítulo 5 de Proverbios, todas las palabras son aplicables tanto para hombres como para mujeres, ¿ok? Ciertamente Salomón se dirige a su hijo porque él es la audiencia original, pero en la aplicación también una mujer puede aplicar esto en su vida diaria, ¿ok? Y vean lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 3, simplemente para tenerlo en mente. Proverbios capítulo 5, versículo 3 dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Salomón lo que le está diciendo a su hijo es que algún día se le va a presentar una mujer, o aplicando para las mujeres un nombre, se le va a presentar un nombre extraño. ¿Y quiénes son estos? ¿Quién es la mujer extraña que vemos aquí? Simple, es el que no es tu esposa o el que no es tu esposo. Esa es la mujer o el hombre extraño, el que no es tu esposa, el que no es tu esposo. ¿Ok? ¿Y sabes qué? Con esta mujer, dice Salomón, todo es bonito, porque te va a hacer sentir bien, te va a gustar cómo te va a tratar, será una delicia, como dice Salomón, será una delicia como la miel, ¿no es cierto? Y todo va a ser bonito cuando estás con la mujer o con el hombre extraño. Pero vean qué dice el versículo 4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada, de dos filos. O sea, al final todo no va a estar bien. Va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Este es el contraste que Salomón nos está dando. En el versículo 3, todo es delicioso, todo es delicias, hay miel, hay suavidad. El hombre o la mujer adúlteros te van a hacer sentir bien. Pero dice Salomón, pero no te olvides del contraste, no te olvides del versículo 4. Hay un fin amargo, hay un fin doloroso si sigues en el camino de la inmoralidad sexual. ¿Cuál es la solución, hermanos, entonces, para este problema de la inmoralidad sexual? ¿Cuál es la solución? La solución la vemos en el versículo 8. Dice el versículo 8, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Aquí está la solución. ¿Cuál es la solución a la inmoralidad sexual? Aléjate, aléjate, huye, corre de ahí. No digas, yo no caigo en ese pecado porque yo oro mucho. No, eso no importa. No te confíes, hermano o hermana. Lo ideal para evitar el pecado de la inmoralidad sexual es huir de él. Huir de él. ¿Y sabes por qué tienes que huir? Porque es engañosa. La inmoralidad sexual es engañosa. No siempre es deleite, no siempre es satisfacción, pero tarde o temprano las consecuencias de tu pecado sexual te van a alcanzar y ahí es donde vas a sufrir mucho. Recuerda la frase que dimos la semana pasada, que es: la inmoralidad sexual es dolor disfrazado de deleite. Eso es la inmoralidad sexual. Es dolor disfrazado de deleite. Y todo esto, hermanos, lo podemos ver perfectamente aquí en Proverbios 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y aquí es donde nos quedamos, hermanos. Y si Dios nos permite,
En esta noche vamos a estudiar todo Proverbios, bueno, acabar todo Proverbios 5, así que acompáñame a Proverbios capítulo 5. Vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 23. Vean lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 9, dice: para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Versículo 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será como las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Así que, hermanos, vamos a estudiar todos estos versículos, y en esta primera parte, hermanos, Salomón le va a enseñar a su hijo que la inmoralidad sexual quita el dinero. Quita el dinero. Eso es lo que le va a enseñar. Podemos decirlo de alguna manera, hermanos, que el pecado sexual es un ladrón. Es un ladrón porque quita el dinero. ¿Ok? Ajá, véanlo. Versículo 9 lo que dice, vamos a estudiar verso a verso. Versículo 9 dice, Proverbios 5:9, escucha: para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Versículo 10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Detengámonos ahí. Nota lo que dice el versículo 9, para que no des a los extraños tu honor. Esta palabra de honor literalmente en hebreo se traduce como flor. Flor. O sea, lo que está diciendo Salomón es: para que no des a los extraños tu flor. O sea, lo mejor de tu vida. Lo mejor de tu vida. La flor de tu vida. Y dice: y tus años al cruel. Versículo 10. No sea que extraños se sacien de tus fuerzas y tus trabajos. La palabra trabajos que encontramos aquí, hermanos, en la Reina Valera 60, se refiere a algo que fue adquirido, pero con un trabajo duro, con un trabajo duro. Entonces la idea del versículo 10 es: no sea que extraños se sacien de tu fuerza y lo que has ganado con trabajo duro. O sea, no sea que el extraño se lleve tu patrimonio, lo que tú has trabajado, lo que a ti te ha costado. No vaya a ser, como dice al final del versículo 10, estén en casa del extraño. En esencia, hermanos, lo que está diciendo Salomón a su hijo es que el hijo va a perder dinero si se involucra en todas las cosas de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque probablemente él tendría que pagarle a una mujer adúltera. Si ella es prostituta, pues tiene que pagarle, ¿no es cierto? Y ahí se va a ir su trabajo, ahí se va a ir su dinero, y ahí se va el dinero. O quizá esta mujer extraña es una mujer casada, y como es una mujer casada,
Para el contexto de Salomón, hermanos, este hombre tendría que pagarle al esposo como una compensación. Eso ya lo veremos en el capítulo 6. El capítulo 6 habla un poco de eso. Pero él también podría haber gastado dinero de esta manera, ¿no? Entiendo que dirá todo lo que él ha trabajado, esta mujer se lo va a quitar y va a ver el rendimiento de él en la casa de ella y no la de él. Sí, puede ser que esta mujer... Y viceversa. Sí, claro, puede ser que esta mujer te desfalque o el hombre te desfalque, es una realidad. O puede ser que la embaraces y entonces tienes que pagar una pensión alimenticia y te quita tu dinero, ¿no es cierto? Porque pues obviamente hay un hijo por medio. Puede haber varios escenarios, puede haber varios hermanos, pero hermanos, esto también aplica para nosotros, no solamente para el hijo de Salomón, esto también aplica para nosotros, porque al final tener una relación cuesta dinero, ¿no es cierto? La invitas a salir, le compras cosas, ¿no es cierto? O si te chantajea para callarla, pues ahí te toca darle una lana, ¿no es cierto? O sea, esta es nuestra realidad, hermanos. La sabiduría de Salomón es muy grande en esta área. Y Salomón nos está diciendo las cosas tal cuales son. El pecado sexual te puede llevar a que tú pierdas mucho dinero. Mucho dinero. Y esta es una razón, hermanos, para que tú evites la inmoralidad sexual. Porque la inmoralidad sexual, como lo vimos desde el versículo 1 al 8, no solamente es engañosa, sino que también te quita tu dinero. Te quita tu dinero. Ahora, vamos avanzando, versículo 11. Hay versos, hermanos, quiero simplemente que sepan que hay versos donde nos vamos a estacionar un tiempo, y esto es en todo Proverbios. Hay versículos donde nos vamos a estacionar, pero también hay otros versos que no nos vamos a quedar ahí, porque tú lo lees y la idea pues, está muy clara, no necesitamos explicarlo mucho, ¿ok? Entonces, vean, la inmoralidad sexual es engañosa, la inmoralidad sexual te quita el dinero y, versículo 11, la inmoralidad sexual te quita tu salud. Te quita tu salud. Vean, versículo 11, dice, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Nota que Salomón le dice a su hijo, si te involucras en la inmoralidad sexual, puedes perder tu salud y también puedes perder hasta tu vida. Ahora, nota que dice, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿Por qué se iba a consumir la carne y el cuerpo? ¿Por qué o cómo es que se consume la carne y el cuerpo estando en la inmoralidad sexual? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo? Es muy sencillo. Acaba con su dinero, su paz. Ajá, sí, pero estamos hablando de la salud del cuerpo. ¿Cómo acaba con tu cuerpo? La inmoralidad sexual. Muy sencillo, hermanos. Cuando hay inmoralidad sexual, puede pasar que contraigas enfermedades venéreas, ¿no es cierto? Venéreas, ¿no? O simplemente el desgaste emocional y físico que enfrentas por todo el sufrimiento que estás pasando, por todo el estrés que estás pasando, cuando estás con alguien adúltero y si ese alguien es casado, pues estás todo tenso para que no te cache la pareja, ¿no es cierto? Y eso provoca enfermedades. Porque, hermanos, hay gente que vive una doble vida, ¿no es cierto? Y como coloquialmente lo decimos, tiene casa chica. Esa es la realidad. Y ves a esos hombres, ves a esas mujeres, todos desgastados, sin ánimos, sus conciencias están apagadas, no saben lo que hacen. Y todo esto implica una doble vida. Como lo vimos, no solamente es miel, toda esa felicidad está disfrazado de dolor. Al final va a haber sufrimiento, ¿no es cierto? Y hermanos, si no evitamos la inmoralidad sexual, pues al final vas a acabar con una salud pésima. Una salud pésima. La inmoralidad sexual afecta tu salud. Ahora, otra razón para evitar el pecado sexual no solamente es que afecta tu salud,
sino que la inmoralidad sexual también te roba tu gozo. Te roba tu gozo. Vean, versículo 12. Versículo 12 dice, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. Detengámonos aquí. Salomón le dice a su hijo, hijo, desde el principio le empieza a decir, hijo, huye de la mujer o huye del hombre extraño, del adúltero, de la adúltera, porque en un inicio todo es felicidad, pero si a la mujer extraña estás con ella, sí o sí, la amargura te va a alcanzar. Te va a alcanzar la amargura. Mejor huye, vete de ahí, antes que digas, versículo 12, ¿cómo aborrecí el consejo? Huye de ahí antes de que digas, y mi corazón menospreció la reprensión. Y vean, versículo 13 lo que dice. Versículo 13, misma idea. No oí la voz de los que me instruían, o sea, no oí la voz del maestro. Y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Nota que el que practica la inmoralidad sexual, o sea, el adúltero, está sufriendo porque no escuchó las instrucciones que le dieron. No escuchó a su maestro. Se está arrepintiendo. Aquí la conciencia le está acusando, ¿no es cierto? Aquí está el lamento que seguramente muchos de nosotros hemos experimentado de un nivel o a otro, ¿no es cierto? Cuando hacemos algo decimos, ¿para qué hice esto? Sabía que no tenía que hacerlo, sabía que no era el camino ahí. Y entonces pecas, ¿no? Y pecas, las consecuencias llegan y te lamentas. Todos lo hemos experimentado, ¿no es cierto? Espero que no en esta área de la inmoralidad sexual y espero que nunca lo experimentemos, pero en general, cual sea el pecado, al final te va a causar dolor. Al final el pecado causa sufrimiento y al final te lamentas. Pude hacerlo de otra manera, ¿no es cierto? Si tan solo hubiera escuchado el consejo del pastor, o si tan solo hubiera escuchado a mis padres, o si tan solo hubiera puesto atención a la prédica que se dio. Y ahí es donde el gozo se va. El gozo se va porque, ¿sí? Porque tienes tu pecado. Y ese pecado se vuelve en tristeza porque las consecuencias ya te alcanzaron. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta es la realidad del pecado de la inmoralidad sexual. Entonces, hermanos, date cuenta que practicar la inmoralidad sexual es algo engañoso. Te quita tu dinero, te quita tu salud, te quita tu gozo y también te quita tu dignidad. La inmoralidad sexual quita la dignidad. Vean lo que dice versículo 14. Versículo 14. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Este versículo, hermanos, simplemente nos está hablando de la vergüenza pública que conlleva cometer adulterio o cualquier otro pecado de inmoralidad sexual. Y hermanos, esto realmente es para que los padres se los enseñen a sus hijos o los abuelos a sus nietos. Porque recuerda, cuando tú enfrentas la tentación del adulterio, de fornicar, recuerda que tú debes de alejarte, porque si no te alejas, podrías acabar en ruina total, en una ruina total. Vas a perder tu dinero, vas a perder tu salud, vas a perder tu gozo y vas a perder tu honor, tu honra. Y hermanos, esto lo hemos visto hasta en nuestros tiempos. Hombres, mujeres que están involucrados en cosas de inmoralidad sexual y su honor se va para abajo. Por dar un ejemplo, está un presidente, ubican al presidente o al expresidente Donald Trump, que él anda en un pleito grande ahí porque una mujer lo está exhibiendo y él ya perdió su credibilidad, él ya perdió su dignidad, él ya perdió su honor.
Todo por estar involucrado en estos temas de la inmoralidad sexual. Y esto pasa aún con los que son cristianos. Hay consecuencias. Hay consecuencias de nuestro pecado y tenemos que evitarlo. Entonces, Salomón, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, él le dice a su hijo, hijo, evita la inmoralidad sexual, porque lo que viene después es muy malo. Es muy malo. Lo que se pierde ya no se repone. No, claro, las consecuencias llegan y vas a sufrir. Vas a sufrir. Ahora, observa el equilibrio que da Salomón, hermanos. Porque hasta aquí, hasta el versículo 14, alguien puede decir, oye, Salomón, como que estás exagerando en esta área de la vida, ¿no es cierto? Como que parece que todo es horrendo. Pero la realidad es que no, hermanos. La realidad no. Observa la sabiduría de Salomón. Observa cómo Salomón del versículo 15 al versículo 20, él le dice a su hijo que la inmoralidad sexual es innecesaria. Es innecesaria. La inmoralidad sexual no la necesitas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la inmoralidad sexual es innecesaria? ¿Sabes por qué la inmoralidad sexual no la necesitas? Muy simple. Porque existe el matrimonio. O sea, el placer sexual limitado, que algunos lo hacen de manera pecaminosa, lo que ha hecho Dios es proveer de manera ilimitada y de manera piadosa el área sexual dentro del matrimonio. Eso es lo que ha hecho Dios. En términos de pecado y placer sexual es limitado, pero en términos de matrimonio es ilimitado. Y eso es lo que Salomón le enseña a su hijo. En otras palabras, Salomón lo que le va a decir a su hijo es, hijo, la satisfacción que buscas en esta área sexual de tu vida va a ser limitada y pecaminosa si lo haces fuera del matrimonio. No lo hagas así, hijo. Mejor, disfrútalo de una manera ilimitada y bendecida por Dios dentro del matrimonio. Eso es lo que va a enseñar Salomón ahora a su hijo. Pero antes de meternos a estos versículos, hermanos, nota cómo Salomón toca este tema. Nota el tacto que Salomón da para explicarle a su hijo este tema. Nota lo honorable de sus palabras. Y vean lo que dice versículo 15. Empieza a decir el versículo 15 con una palabra importante. Dice, bebe. Esta palabra bebe en hebreo es un mandato, es una ordenanza. Salomón le está diciendo a su hijo, tú bebe, escucha, el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Raudales, hermanos, esta palabra que encontramos, raudales, se refiere al agua corriente de tu pozo. El agua, como en nuestra época, hermanos, para este tiempo era algo preciado. Y más para el tiempo en que Salomón está escribiendo este libro. ¿Por qué? Porque Israel, hermanos, casi todo el territorio de Israel es un territorio árido, ¿no es cierto? Entonces la agua era muy preciada para aquel territorio. Entonces Salomón le dice a su hijo, hijo, bebe, toma agua de tu misma cisterna, del agua corriente de tu pozo. Ahora, observa, hermanos, que la cisterna y el pozo, estas dos palabras son metáforas. Son metáforas que se están refiriendo a la esposa o al esposo. Recuerden, esto se aplica tanto para mujeres como para hombres, ¿ok? Pero aquí Salomón está usando el lenguaje figurado, ¿ok? Entonces, aquí nos estamos refiriendo al esposo si eres mujer o a la esposa si eres hombre, ¿ok?
Entonces, en pocas palabras, Salomón le dice a su hijo, hijo, encuentra tu satisfacción sexual con tu esposa, con tu esposa. ¿Tienes sed? Bebe agua de tu pozo. Eso es lo que le está diciendo Salomón. Y vean, versículo 16. Versículo 16. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? O sea, sigue hablando en lenguaje figurado, ¿ok? Y simplemente quiere decir que cuando haya inmoralidad sexual, dice Salomón, en la inmoralidad sexual no hay límites, es todos con todos. Y hermanos, esa es la idea de esta pregunta. Esta es la idea. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles, o sea, con todos, y tus corrientes de agua por las plazas? O sea, en la inmoralidad sexual hay una perversión. Y hermanos, Salomón sabe perfectamente que el matrimonio es bendecido por Dios. Es bendecido por Dios. Y aún antes, hermanos, que existiera el pecado, el matrimonio ya era bendecido por Dios. Si ustedes han leído Génesis, en Génesis 2 le dice Dios a Adán, antes de que pecaran, les dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿recuerdan? Y en Génesis 1, cuando los creó, les dijo, fructificad y multiplicarse, ¿no es cierto? Ellos no se iban a multiplicar solo con verse. Obviamente no, hermanos, ¿no? Y enseguida Dios dice que cuando Él vio toda su creación, Él vio que era bueno en gran manera, ¿no es cierto? O sea, todo cumplía con el propósito por el cual Dios lo había creado. Entonces, Salomón entendía esto. Y Salomón le decía a su hijo, hijo, disfruta con tu cónyuge. No puedes hacerlo con todo mundo. Disfrútalo con tu cónyuge. Y vean, versículo 17. Proverbios 5:17 dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. En otras palabras, le dice, hijo, no compartas tu mujer con nadie. Eso le está diciendo. O sea, hermanos, este versículo es un llamado a la fidelidad matrimonial. Tú debes de ser fiel a tu cónyuge. Uno al otro deben de ser fieles. Y vean versículo 18, continuamos versículo 18. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate, o sea, regocíjate, disfruta con la mujer de tu juventud. Otra vez le vuelve a decir, encuentra tu satisfacción únicamente con tu esposa, únicamente con ella. Y cuando Salomón dice estas últimas palabras, con la mujer de tu juventud, Salomón usa este lenguaje de la mujer de tu juventud porque en esta época, hermanos, ellos se casaban de los 13 a los 15 años, ya por mucho hasta los 18 años. Y como se casaban en una edad muy corta, hermanos, después de los años de matrimonio, a veces la pareja moría por X enfermedad. Y a lo mejor no eran tan jóvenes como un principio, pero se volvían a casar y se podían volver a casar y Dios iba a bendecir ese segundo matrimonio. Pero, hermanos, la idea de Salomón es que si su hijo entiende que la única satisfacción en términos sexuales es la que Dios ha bendecido dentro del matrimonio. Y él lo tiene que practicar con su esposa, o para las mujeres con su esposo, y que no hay que buscar a nadie más. Eso es lo que le está enseñando Salomón a su hijo. Y vean, versículo 19, lo que le sigue enseñando Salomón a su hijo, versículo 19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. O sea, hermanos, aquí Salomón está enfatizando la idea. Alguien puede decir, sí, satisface en tu pareja, en tu esposo, en tu esposa,
¿no? Alguien puede decir, Salomón, ya entendimos el punto. Lo está repite y repite, ¿no es cierto? Pero hermanos, ahora lo que hace Salomón es dar cosas más gráficas en su descripción. A lo mejor cuando nosotros lo leemos en español no se entiende, y porque es otra cultura, otro idioma y demás, ¿no? Pero lo que le va a decir Salomón a su hijo desde el versículo 19 de adelante es algo apropiado para la cultura de aquel tiempo, ¿ok? Y por cierto, hermanos, quiero que notes algo importante. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros no encontramos una clasificación en la Biblia como esto es clasificación A, esto es clasificación B, esto es clasificación B, como en las películas. No lo encontramos. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, jamás dice, esto es para niños y esto es para adultos. Jamás lo dice. Todo, hermanos, todo es para todos. Obviamente, aquí los padres tienen que explicar estas cosas a sus hijos de manera adecuada, de manera entendible, de manera apropiada, dependiendo de la edad de sus hijos. Pero tú nota que Salomón jamás le dice o jamás escribe en todo Proverbios, alerta, este contenido no es para niños. No, simplemente lo que hace Salomón es dar todo el mensaje. ¿Por qué? Porque estos son palabras de Dios. Salomón está siendo inspirado por Dios y Dios está hablándole a todo mundo. Y aquí los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos estos temas de acuerdo a su edad y de acuerdo a su madurez. Pero todo esto es abierto para todos. Y entonces vean lo que dice el versículo 19. Versículo 19 dice, como sierva amada y graciosa gacela. Estas palabras, hermanos, son palabras en términos poéticos. Y estos animales, hermanos, en aquella época lo usaba la poesía hebrea para hablar de la belleza de la mujer. A eso se refiere cuando en la poesía se decía sierva amada y graciosa gacela. O sea, se está refiriendo a la belleza de la mujer. Entonces tú puedes decirle a tu esposa gacela mía. Es un término poético de aquel tiempo. Eso habla de la belleza. Y el punto aquí, hermanos, es que Salomón, y quiero que lo notes, aquí Salomón no está diciendo, oye, hijo, no te vayas a fijar en su físico. Piensa mejor en su alma, en lo que hay adentro de ella. No, Salomón no lo dice. Salomón le habla a su hijo de la belleza física y le dice, disfruta el físico de tu esposa. O, lado contrario, disfruta el físico de tu esposo. Eso quiere decir como sierva amada y graciosa gacela. Y mira, continúa diciendo el versículo 19, dice, como sierva amada y graciosa gacela, escucha, sus caricias. Detengámonos aquí porque esto es importante. La traducción de la Reina Valera puso caricias para suavizar la idea, pero en el hebreo literalmente se traduce como sus senos. Sus senos, o sea, sus pechos, escucha, dice el texto, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Salomón, hermanos, es muy directo, ¿no? Le está hablando a su hijo, obviamente de manera respetuosa, poética, pero le está diciendo las cosas como son a su hijo. Y observa esta palabra que encontramos aquí como recréate, ¿la ves? Y en su amor, recréate siempre. Esta palabra de recréate, hermanos, es una palabra hebrea que se puede traducir como desvíate o tambaléate. Así se traduce, como tambaléate. Es como alguien que está borracho. ¿Ven a los borrachos que se tambalean? Que están fuera de control. Bueno, esa es la idea de esta palabra, recréate. Salomón dice, en su amor,
recréate, o sea, emborráchate, tambaléate. En pocas palabras, disfrútalo siempre. Eso es lo que está diciendo Salomón. Embriágate de satisfacción con tu esposa. Esa es la idea, lo que está diciendo Salomón aquí. Tú debes de estar satisfecho o satisfecha con tu cónyuge de manera plena en esta área del matrimonio. Eso es lo que se tiene que hacer. Y eso es el consejo que Salomón le está dando a su hijo. Ahora, observa algo importante. Aquí en el versículo 19 dice, sus caricias te satisfagan, escucha, en todo tiempo. Y después dice, y en su amor recréate. ¿Cuándo? Siempre. O sea, de manera implícita, hermanos, estas palabras en todo tiempo y siempre nos llaman otra vez a la fidelidad del matrimonio. ¿No es cierto? Salomón no le dijo a su hijo, disfrútala y cuando pasen los años de disfrute, pues ya la dejas. Ya que no circule, la dejas. No, eso no lo está diciendo. La idea aquí es, hermanos, Salomón nos está hablando de algo continuo, ¿no es cierto? De algo para siempre. Porque, hermanos, esto apunta al verdadero matrimonio. El verdadero matrimonio es un pacto, es un compromiso para siempre. Porque desde el punto de vista emocional, no son las mismas emociones de un veinteañero al de un setentero en esta área del matrimonio, ¿no es cierto? Es lo que hace durar el amor en la pareja. Sí, claro. Sí, por eso Salomón le está diciendo a su hijo, hijo, disfruta a tu esposa, disfruta a tu esposo. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. Claro, hay un compromiso en el matrimonio. Eso es lo que está enseñando Salomón, ¿no es cierto? Ahora, nota las preguntas que Salomón le va a hacer a su hijo. Estas preguntas, hermanos, nos va a mostrar lo necio que es el adúltero. Vean, versículo 20. Dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Detengamos ahí. Esta es la pregunta número 1 que vemos en este texto. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Esa palabra de ciego, hermanos, es la misma palabra en el versículo 19 que encontramos como recréate. En el hebreo es la mismita palabra que significa tambaléate. O sea, la idea es que en el versículo 19 el hijo se tiene que emborrachar de satisfacción, de amor por su esposa, siempre, ¿no es cierto? Y aquí en el versículo 20 le dice, hijo, ¿por qué te vas a tambalear? ¿Por qué vas a tener satisfacción con la mujer ajena? Con ella no, con tu esposa sí. Eso es lo que le está diciendo Salomón. Y vean, siguiente pregunta. Aquí mismo en el versículo 20 continuamos y dice, ¿y abrazarás el seno de la extraña? Es la misma idea. Hijo, ¿por qué encontrarás el placer con alguien que no es tu esposa? O mujer, ¿por qué encontrarás el placer con alguien que no es tu esposo? Vean, nota, hermano, que Salomón simplemente le está diciendo a su hijo, hijo, con las bendiciones que encuentras en el versículo 19 con tu esposa, con esas bendiciones que tienes, ¿por qué te comportas como un necio del versículo 20, tirando todas las bendiciones por la ventana al buscar a alguien que no es tu cónyuge? ¿Por qué lo haces, hijo? Esa es la idea que Salomón nos está exponiendo aquí. Es como si tú tuvieras hambre y Dios te pone un banquete espectacular. Dios te pone un banquete con la mejor comida, con lo que más te gusta. Y tú vas y en lugar de agarrar ese gran banquete, tú vas y te robas un bolillo. Eso es tonto, ¿no es cierto? Hacer eso es tonto, porque tú tienes un gran banquete. ¿Para qué vas y te robas un bolillo? Claro, hermanos,
Tú tienes acceso a lo mejor de lo mejor. Esa es la idea que nos está diciendo Salomón. Tu hijo, tienes un banquete. Disfrútalo porque Dios te lo dio. No busques miserias allá afuera. Y esto aplica, por supuesto, para todos los casados y para los solteros de la misma manera. ¿Quieres el gran banquete? Cásate. ¿No es cierto? Esa es la gran idea, porque Dios quiere darte ese gran banquete. Dios quiere que lo disfrutes, que seas bendecido, no que agarres las miserias de allá afuera. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, la inmoralidad sexual, hermanos, la tenemos que evitar porque es engañosa, porque quita el dinero, porque te quita la salud, porque te quita el gozo, porque te quita la honra, y también la tenemos que evitar porque es innecesaria gracias al matrimonio. Y sabes, hermanos, también tenemos que evitar la inmoralidad sexual porque Dios la conoce. ¿Sí? Tenemos que evitar la inmoralidad sexual porque Dios la conoce. Vean, versículo 21. Pero no pierdas el contexto. Del versículo 15 al 19, Salomón está diciendo, disfruta este banquete que Dios te ha dado. No seas tonto buscando algo afuera de tu matrimonio. ¿No es cierto? Y vean, versículo 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Esto es muy importante porque el ser humano, hermanos, al final va a caer en pecado, ¿no es cierto? El ser humano se va a dejar llevar por sus pasiones pecaminosas. Pero aquí encontramos un freno al pecado. ¿Sabes cuál es el freno al pecado? Versículo 21. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todo. Dios es omnisciente. Y Él sabe todo de manera perfecta. Salomón le está diciendo a su hijo, hijo, aunque tú quieras ocultar el pecado sexual en tu vida, ¿sabes qué? No puedes. No puedes. Versículo 21. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. No puedes ocultar ningún pecado delante de Dios. Dios sabe todo lo que haces en todo momento y en todo lugar. En otras palabras, la privacidad para Dios no existe. No existe la privacidad. Hermanos, nunca se nos olvide que Dios conoce todo de nosotros. Él conoce todas las cosas. Y vean lo que dice rápidamente Jeremías 23:23, ahí adelante en el profeta Jeremías. Jeremías 23:23, porque esto es importante, hermanos. Ajá, así es, Jeremías 23:23, vean lo que dice. Jeremías 23:23, vean lo que dice. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Estas, hermanos, son preguntas retóricas. La respuesta es sí, Dios ve todas las cosas. Dios ve todo en todo lugar de manera perfecta. Entonces, evitar la inmoralidad sexual lo tienes que hacer porque no lo puedes ocultar delante de los ojos de Dios. No puedes ocultárselo a Dios. Y si no puedes ocultárselo a Dios, entonces significa que cuando tú caes en pecado, te expones al juicio de Dios. Así de sencillo. No importa que no te vea tu cónyuge, tus hijos, tus parientes. Si ellos no te ven, no importa. Lo importante es que Dios te vio y Él te va a juzgar. Y va a traer juicio ante tu vida. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que evitar la inmoralidad sexual, porque Dios todo lo ve. A Él no se le pasa nada. Y mira, hermanos, otra razón
para evitar la inmoralidad sexual, en el versículo 22 dice que la inmoralidad sexual te va a esclavizar. Te va a esclavizar, vean versículo 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será como las cuerdas de su pecado. Están esclavizados. Nos está hablando, hermanos, por supuesto que estas palabras no apuntan a cualquier pecado. En el contexto, ¿cuál es el pecado que encontramos aquí? El pecado sexual, ¿no? La inmoralidad sexual. Entonces, en la inmoralidad sexual, hermanos, tú vas a estar esclavizado a ello. Y vean, la misma idea la encontramos, pero en Corintios. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Vean lo que dice. Primera Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y vean, versículo 13. Las viandas, o sea, la comida para el vientre y el vientre para la comida. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero escucha esto. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. O sea, aquí Pablo lo que está haciendo es una conexión entre ser dominado por algo, sea lo que sea, versículo 12 y 13, y Pablo lo agarra y lo conecta con el pecado sexual. Y vemos otra vez cómo el pecado te esclaviza. Y dice Pablo, todo lo puedes hacer. Todo tú lo puedes hacer, pero no todo te conviene. Todo lo puedes hacer, pero no te dejes dominar por todo. La comida es para el cuerpo, pero ¿sabes? El cuerpo es para el Señor. Entonces, si tú fornicas, pecas en contra de Dios. Y ahí quedas esclavizado. Porque, hermanos, realmente este pecado sexual, hermanos, tiene una gran fuerza para esclavizar. Y vean lo que dice ahí abajo, versículo 18. Lo vuelve a repetir Pablo. Versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, escucha, contra su propio cuerpo peca. En otras palabras, ningún otro pecado, como el pecado sexual, tiene una potencial destrucción para el cristiano. Ciertamente, con cualquier otro pecado nos dañamos, pero con la fornicación, contra tu propio cuerpo. Las consecuencias son muy grandes, son muy grandes. Alguien puede decir, pero yo pensé que el pecado era igual ante los ojos de Dios. Sí es igual, porque pecado es pecado, ¿no es cierto? No importa si te robas un peso a que te robes 1,000,000 de pesos, al final pecado es pecado, ¿no es cierto? En términos de culpabilidad moral, sí es lo mismo, ¿no es cierto? Todo es igual. Pero, hermanos, hay pecados que las consecuencias son más grandes que otras. Y el pecado sexual tiene muchas consecuencias destructivas, a tal punto que te va a esclavizar. Te va a esclavizar. Aquí, hermanos, la única solución a esto es que Dios puede librarte. Si te arrepientes de tu pecado y si sigues a Cristo como tu Señor y Salvador, no hay más. Solo para ser librados de este pecado tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Solo por medio de Cristo podemos ser librados de este pecado. Y no por nada las personas que se involucran en este pecado sexual, ellos empiezan con la pornografía, ¿no es cierto? Y a ellos les cuesta tanto trabajo dejarlo porque esto te esclaviza.
por todo, obviamente por todo el contexto que conlleva este pecado. Hermanos, la inmoralidad sexual realmente esclaviza. Por eso debemos de evitarla. Y también, hermanos, debemos evitar la inmoralidad sexual porque mata. Por último, la inmoralidad sexual mata. Vean Proverbios 5:23. Dice, Proverbios capítulo 5, versículo 23. Él morirá. ¿Quién es él? El pecado. El pecado, el hombre que peca con inmoralidad sexual. ¿Ok? Él morirá por falta de corrección. Detengámonos aquí tantito. Hermanos, ¿cómo una persona que cae en inmoralidad sexual puede exponerse a la muerte? ¿Cómo puede exponerse a la muerte si caes en inmoralidad sexual? Bueno, te puedes exponer, como ya lo mencionamos, mediante a una enfermedad venérea. Te puede dar y puedes morir, ¿no es cierto? También puedes exponerte cuando te encuentras a un marido celoso que se entera que andas con su esposa y te quiere matar. Esas son cosas que pasan. Se puede exponer al juntarte con alguien que no te quiere y pues ahí están las consecuencias. Porque realmente, hermanos, los círculos de la inmoralidad sexual no son nada buenos. No son nada buenos. En el caso del incrédulo, pues por supuesto al final ellos van a tener una muerte eterna por dejarse llevarse por sus pecados. Nota que esto es muy peligroso. Este pecado es muy peligroso. La potencial destrucción es demasiada, hermanos. ¿No es cierto? Y por último, hermanos, al final del versículo 23, nota que aquí nos enseña que la inmoralidad sexual la tenemos que evitar porque refleja una necedad. Refleja una necedad. Vean, al final del versículo 23 dice, y errará por lo inmenso de su locura. Al final, hermanos, el que practica la inmoralidad sexual es un hombre necio. Él erra por lo inmenso de su locura. Esta palabra de errar, hermano, es la misma que vemos en el versículo 19 como recréate, y es la misma que vemos en el versículo 20 que se traduce como ciego. Es la misma. Aquí en el versículo 23 se traduce como errar, pero en el hebreo es lo mismo. Y aquí hay alguien que se está tambaleando como un borracho. Esta persona se tambalea por lo inmenso de su locura. Es como que él tiene una satisfacción grande en su locura, en este pecado sexual. Y la palabra locura se traduce como necedad. Él está satisfecho en toda esta necedad. Es un insensato, es un necio involucrado en el pecado sexual. Entonces, hermanos, para terminar, simplemente Salomón le dice a su hijo, hijo, no seas necio, no peques en esta área. Por desgracia, hermanos, el mundo ve la inmoralidad sexual como una virtud buena. Lo ve como algo bueno. Lo ve como algo que caracteriza al hombre o a la mujer poderosa, que son capaces de quitarle el marido a la esposa o al revés. Y tú eres el más fuerte, ¿no es cierto? Y por todo este gran auge que se le ha dado a la inmoralidad sexual, pues ahí tenemos las revistas de Playboy, tenemos las revistas de H, muchos programas hoy en día en internet sexuales como OnlyFans y demás cosas que hoy en día salen, ¿no es cierto? Pero, hermanos, todo esto es parte del mundo, porque Satanás, hermanos, ha creado todo esto. La inmoralidad sexual hoy en día es el top del mundo, gracias a que Satanás ha sido influyente. Pero Salomón le dice a su hijo, hijo, no seas necio. Todo eso que ves es una mentira. Es una mentira. Y aquí es donde los padres tienen una gran responsabilidad para con sus hijos, porque sus hijos luchan con esto.
porque el mundo les presenta la inmoralidad sexual como algo bueno. Hay que recordar que Satanás está detrás de todo esto. Y él mete estas ideologías falsas donde nos presenta que lo inmoral es lo que se ve bien, ¿no es cierto? Y ahí tienes al hombre o a la mujer bien vestida, que gana dinero, que no pasa nada, que todo es éxito, ¿no es cierto? Y atrás está el pecado sexual. Y tienes a hombres que te dicen, ¿tú quieres ser igual a él? Pues haz esto, replícalo, ¿no es cierto? Pero Salomón, inspirado por Dios, dice, eso no es cierto, eso es una mentira, es una satisfacción falsa disfrazada de dolor, de pérdida, de muerte. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar y mejor hay que santificarnos en el Señor. Y casados, disfruten con sus cónyuges en lugar de las miserias de allá afuera. Y Dios los bendecirá en su matrimonio. Y Dios nos bendecirá si aplicamos estas palabras en nuestra vida. ¿Ok? Pues hasta aquí acabamos, hermanos. Este fue un gran capítulo. Gracias a Dios.